Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En esta oportunidad vamos a analizar qué es lo que está pasando al interior de la Asamblea Nacional, en donde se han dado algunas situaciones que son de coyuntura y han merecido también el análisis en la opinión pública. Por ejemplo, la suspensión del juicio político a la ministra fiscal y igualmente situaciones que se vienen dando en torno a la mayoría mismo de la Asamblea Nacional, una comisión especial que tiene que analizar el paquete de leyes enviado por el presidente de la República que va a posibilitar el que se implemente lo decidido en la consulta popular en materia de seguridad por parte de la ciudadanía y otros temas, ¿no?, que involucran también a los bloques, tanto el bloque de la Revolución, el bloque de ADN, social cristianos. ¿Qué es lo que está pasando en este sentido respecto también a la estructuración de esta mayoría? Para el efecto hemos invitado a la asambleísta Gisela Garzón, asambleísta del bloque de la Revolución Ciudadana, del bloque correísta como se los conoce, para conversar sobre estos temas. No se olviden que esta programación se emite a través de las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, también en Instagram y también en Spotify. Por favor, suscríbanse al canal. Ayúdenos con sus likes, hagan sus comentarios, que es importante también para ir enriqueciendo lo que significa esta programación, para hacer un periodismo responsable, un periodismo participativo. También llegamos gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás que son personalizados y con la mejor calidad y lógicamente la puntualidad en la entrega. Si usted necesita algo de muebles para su sala, para su comedor, pues vaya a Son Ideas. Y también gracias a Rappi Frenos, Professional Brake Service, ya saben, también en el ámbito de lo que significa específicamente frenos, sistema de frenado de su vehículo, vaya a Rappi Frenos. También nos retransmite esta programación los fines de semana, de 7 a 9 de la mañana, a través de Radio Metropolitana, 1240 en AM. Y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos. Pasión TV Digital, mejor dicho, los días sábados y domingos. Asambleísta, gracias por estar presente en esta programación. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar aquí. Bueno, ¿cuál es la situación que se está viviendo al interior del bloque de la Revolución Ciudadana? Tomando en cuenta que nos aprestábamos a este tema del juicio político a la fiscal y luego pues la argumentación de que se encontraba en estado de gestación, un embarazo de alto riesgo, determinó que el CAL suspenda prácticamente el juicio político. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Se va a respetar? ¿Se abstuvieron las dos asambleístas que son miembros del CAL, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en ese sentido? Bueno, como lo decía también en mis redes sociales y lo hacía público en un comunicado, es impresionante la agilidad de las instituciones del Estado para cohesionarse alrededor de una titular de una función de una institución del Estado y no así para aquellos temas de relevancia nacional. Entiéndase, los temas de seguridad también requerirían que la Procuraduría, la Asamblea Nacional y sus titulares, la misma Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, todos se sienten en una misma mesa por fuera incluso del COSEPE si fuera el caso, porque hay temas de fondo y de forma que pueden atender por fuera incluso del Ejecutivo, entiéndase, organización administrativa y demás. Sin embargo, no lo hacen para eso, sino para cuidar a una de las suyas en un momento donde primero no hay forma de demostrar que hubo vulneración al debido proceso. ¿Usted porque dice a una de las suyas? A una a la fiscal. Por supuesto. ¿La fiscal es una de ellas? Uno de parte de las titulares de las funciones de las instituciones del Estado, claro. Porque actúa la Procuraduría y actúa el presidente de la Asamblea, incluso saltándose el CAL. Es decir, el CAL no conoció que el presidente de la Asamblea tenía este reporte, tampoco conoció que elevó a consulta de la Procuraduría, Porque es decir, lo hizo paulatinamente. Parece que ya conocía, ¿no? Inclusive el informe del procurador fue el CAL no lo conocía, sumamente rápido, ¿no? Y sumamente escueto. Es decir, la Procuraduría, que puede generar un precedente importante en términos legislativos, en términos legales, interpretación, hace un pronunciamiento bastante escueto en función no solo de algo que es obvio, que es la garantía de una mujer en estado de gestación, entiéndase, grupo de vulnerabilidad, sino que además está confundiendo los roles que tiene la Asamblea Nacional frente a otros espacios de mucho más riesgo.
A mí me parece que es también un espacio de riesgo el ejercicio mismo del cargo de la Fiscalía, tomando en consideración que se han abierto investigaciones de este último tiempo vinculados al crimen organizado. Claro. Entonces, si es que vamos a hablar del debido proceso, la Asamblea ha garantizado el debido proceso íntegramente. Desde que se presentó el juicio político, pasó el filtro de la UTL, se califica y se deriva a la comisión. El debido proceso estaba garantizado, por lo tanto, allí no había vulneración posible. Ahora, yo no voy a cuestionar jamás el ejercicio de la maternidad de ninguna mujer, pero sí le voy a pedir al Estado en su conjunto, a las instituciones del Estado, que velen por el bienestar del resto de mujeres en gestación también. Es decir, cómo está la situación, por ejemplo, de las mujeres en condición de prisión, privadas de la libertad, embarazadas. Están embarazadas. Por supuesto, están o no comiendo, porque tomemos en cuenta que ha habido un problema también este último tiempo con la alimentación. ¿Qué está pasando con las investigaciones que la Fiscalía debe abrir de oficio cuando violan a una niña y resulta ser madre? Porque si es menor de 14 años, se entiende que hubo una violación y la Fiscalía debe actuar de oficio. ¿Qué está pasando con esos casos? Es decir, ya que se ha puesto un tema tan delicado y tan importante sobre el debate respecto a las mujeres embarazadas, entonces vamos a ampliar ese debate, porque si algo está fallando de parte de las instituciones hay que corregirlo. Usted dice, no hay que singularizar simplemente el tema de la fiscal, que con todo derecho, como usted lo está señalando, solicita esta situación de que quiere tener un embarazo con tranquilidad, sin estrés, lo que podría provocar esto en un juicio político, pero ampliar todo este abanico en este Totalmente, en es que además es la forma real de hacer ejercicio público. Si solo están en las titulares de las carteras de Estado pensando en una funcionaria que tiene evidentemente mejores condiciones de vida, un trabajo estable, etcétera, me refiero a condiciones de vida, no estoy hablando de niveles de riesgo, son dos cosas distintas. Pero en relación a una madre que es trabajadora autónoma, o que esté en los semáforos, o que gane el básico, por supuesto que hay condiciones laborales distintas. Ellas también tienen ese nivel de estrés que argumenta la ministra Además, fiscal. si es que hay una familia con más de 2 hijos, con una madre que gana el salario básico, con el IVA elevado, y los niños no tienen escuela pública porque la red pública no está funcionando como corresponde, o hay deserción, entonces, ¿cómo no va a estar estresada esa madre? O es esa madre que es cualquiera de las mujeres que nos están viendo. Claro que existimos mujeres en diferentes condiciones para llevar adelante nuestra maternidad si así lo decidimos, pero no podemos singularizar de esa forma y desconocer lo que está pasando por fuera. Mal haría la Asamblea Nacional entonces en negarse este tipo de cosas. Ahora, insisto en esto, la fiscalización no es persecución. Y yo por eso lo planteaba también en mi postura, que no somos ni iguales ni vamos a avalar una persecución a nadie. Pero la autoridad de la titular de la Fiscalía es sujeta de fiscalización. Y si no hay nada que ocultar a la Asamblea Nacional, bienvenida sea. Al menos de mi parte, como proponente del primer juicio político, no ha dicho ni podrá encontrar en una de mis entrevistas, de mis intervenciones públicas, ni en ningún espacio algún epíteto en su contra como persona, porque no me compete, no me corresponde. Somos 2 funcionarias. Quizás la diferencia es que yo tengo el aval del voto popular. Y la fiscal vino de elección del transitorio del Trujillato. Quizás esa es la diferencia en términos de la legitimidad ciudadana. Pero de ahí en más somos 2 funcionarios haciendo nuestro trabajo. Y por supuesto que en algún momento, si es que llega a llevarse adelante el juicio del juicio político, yo también pediré alguna especie de garantía o algo por el estilo, porque lamentablemente con esto cierro, alrededor de las redes sociales hay una serie de ataques recurrentes a las diferentes figuras, ataques desde nuestro físico hasta cómo hablamos, es decir, una serie de ataques, y me parece que eso también puedo yo alegar como una falta de garantías para mí, porque viene lamentablemente en respaldo de la funcionaria. Entonces, si vamos a hablar de igualdad de condiciones, que no haya violencia de ningún tipo, claro, y que no haya esta intranquilidad para el país. ¿Usted le ve como que de pronto, utilizando esta palabra, hay un contubernio en este momento o se dio este contubernio para evitar este juicio político a la ministra fiscal? Eso parecería, y digo eso parecería porque hay una rapidez tal entre el criterio de la Procuraduría, el pedido, ¿qué está de por medio? Y le hago una comparación en algo. Nosotros como bancada le pedimos al presidente de la Asamblea que eleve al criterio de procurador la situación de nuestro compañero Patricio Chávez, que en este momento está inhabilitado de su curul por un proceso administrativo que ocurrió hace varios años atrás. Porque se activa una inhabilidad, pero al no existir un proceso real, ni siquiera una notificación, entendíamos que hay una vulneración cuando es un cargo de elección popular. Allí también la diferencia con la legitimidad a la que hacía referencia previamente. Hasta el día de hoy no se eleva el criterio de la Procuraduría. Hasta el día de hoy ni siquiera se hace el pedido. O sea, hay claridad una situación selectiva, sobre un sesgo, digamos, en sí. esta situación, hay un sesgo, como usted lo está señalando. Pero, ¿qué está de por medio en este aspecto? Porque actúan de por medio el bloque del Partido Social Cristiano, que en su momento estaban con ustedes, pues estaban votando con ustedes, era una mayoría que trabajaba inclusive con el propio oficialismo.
Y ahora Claro, las cosas cambian. en principio la instalación de la Asamblea se da bajo este criterio para agilitar la instalación de la Asamblea, pero desde el principio dijimos además nosotros que no era condicionante el juicio para sostener ese acercamiento o no. Eso debe quedar claro, digamos. Nunca es que nosotros esperábamos o contábamos con las firmas de las otras tendencias políticas porque ha quedado claro que no lo iban a apoyar. ¿Por qué no lo apoyan? Esa es la pregunta que tendrán que responder ellos. Lo cierto es que en las motivaciones... Pero ¿qué está de por medio? Social cristianos, hacia allá por voy. ejemplo. Entre las motivaciones del juicio político presentado están, por ejemplo, las tardanzas o las demoras en el tema del caso Encuentro, narcogenerales y todo aquello que decantó del gobierno anterior y varias investigaciones adicionales. ¿Qué pienso particularmente yo? Hablo a mi criterio personal, no como bancada. Pienso que hay una especie de... conflicto de intereses entre instituciones, es decir, la fiscal necesita de un sector de la Asamblea para sostenerse y ellos necesitan de una fiscalía de alguna forma más tibia con ciertos casos que pueden estar encauzándose con diferentes actores políticos. ¿Por qué digo esto? Porque son espacios políticos de toma de decisión. Nosotros no somos juzgado. La Asamblea Nacional no es juzgado. O sea, no encarcela a nadie, nada por el estilo. Hablando más directamente... ¿Hay sectores políticos que tienen cola de paja? A esos sectores deberán responder. Que pueden estar complicados y de pronto la Fiscalía tiene alguna situación que podría incidir en algún momento. Y son sectores que deberán responder si así es el caso. Pero a mí me parece que las responsabilidades tanto judiciales, jurisdiccionales en el caso de los titulares del Frente de Justicia, como las políticas tienen una responsabilidad. Yo no estaría planteando un proceso de enjuiciamiento político si no tuviera certeza al menos de las responsabilidades políticas que puedo demostrar, políticas. Primera diferencia, porque recordarán ustedes el juicio a Lazo, por ejemplo, él insistía mucho en que esto no era un juzgado y en efecto no era un juzgado, habían responsabilidades políticas de su parte. No es un juzgado la Asamblea Nacional y las responsabilidades políticas pasan, entre otras cosas, por retrasos u omisiones. Por ejemplo, ¿por qué la Fiscalía pide que Lenín Moreno quede por fuera de una declaratoria de prisión preventiva en el caso de INA? Es una decisión política porque hay una trama de corrupción alrededor de eso que se puede demostrar con los dineros, con los testaferros, con los espacios, digamos, departamentos y demás en paraísos fiscales. Se puede demostrar jurisdiccionalmente las cosas. Cuando tomo la decisión de dejar por fuera al titular de esta trama, tomo una decisión política y allá entra la investigación de los asambleístas y las asambleístas. Entonces, no hay que confundir las cosas. Un juicio político no apresa a nadie. Lo que hace el juicio político, como pasó en el caso de Lazo, fue, y digamos, la investigación en su momento del Gran Padrino, fue enviado a la Fiscalía para que se sume a las pruebas del curso jurisdiccional. Pero de allí la Asamblea no mete preso a nadie. Es un tema político, ¿no? Por supuesto. Y hay que tener no solo postura, sino responsabilidad política. Lo que se desprende de allí es un informe que de pronto puede servirle a la Fiscalía para iniciar alguna acción en el ámbito de la justicia. ¿Ya? Sí, pero por supuesto. Lo de la Asamblea es político, digamos, pero ¿podría haber significado destitución para la fiscal? Yo siempre suelo ser muy cauta, y usted lo recordará respecto a asegurar si hay o no votos para tal o cual tema. Suelo ser muy cauta en eso y me parece que es lo pertinente en cualquier votación. Pero me parece que también juega mucho el año preelectoral y por eso yo dudo mucho, insisto, de este espíritu de cuerpo casualmente. ¿No? Porque pasa este espíritu de cuerpo hace unos días, hoy uno de los candidatos dice que ya no va, el señor Topic, más adelante veremos quién se vuelve desertor o no, es decir, también juega de alguna forma los tiempos preelectorales. Y tampoco me parece casual, y esto es un análisis político, independientemente de la decisión sea válida o no, me parece que también hay un criterio allí sobre el decir públicamente que no va a ser candidata a la presidencia. Cuando se volvió en el debate, yo le iba a digamos, hay un criterio ahí que hay que entender. ¿Usted le ve que la doctora Diana Salazar podría ser candidata independientemente de lo que ella señala? Claro, legítimamente todos lo podemos ser, pero me parece que utilizar esa posibilidad de una candidatura para un momento de respuestas, porque al final el servicio público también es un espacio para darle respuestas a la gente. Y en un momento donde además es un frente de seguridad tan relevante en términos de la seguridad, el judicial, si adaptamos las herramientas la Asamblea Nacional, hacemos las reformas legales del caso, damos todo el marco normativo y el sistema de justicia no funciona, también hay que entender desde esa perspectiva las fallas de la seguridad. Y me parece que esa es una de las cosas que no se están viendo en su totalidad y también entender de alguna forma cuál siente la ciudadanía, que es el rol de estas instituciones para enfrentar la seguridad, sería importante. Claro, la Asamblea está para fiscalizar, ¿no? en ese aspecto, fiscalizar, legislar, pero fundamentalmente en este hecho, fiscalizar. Pero vea que se deja entrever también, o se dice dentro del plano del análisis,
que este tema de la fiscalización propendía ¿a qué? A sacarle a la fiscal por temas que también están inmersos dentro de las investigaciones. De pronto, gente que está inmersa dentro del correísmo, no, asambleísta. Si es que eso pasaba, pongámonos sobre el escenario de la destitución. El ex vicepresidente, Jorge Ya, Glass. pongámonos sobre el escenario de la destitución. Si se llega a la destitución, asume un subrogante, el fiscal Toainga. Sí. Asume él. La destitución no significa que se caen los juicios, la destitución no significa que los que están en sentencia llegan a darse de baja, así como en el proceso, recordará usted, de las reformas al Código Penal, cuando se puso sobre el debate el tema del recurso de revisión. El recurso de revisión, si se ampliaba, llegaba a la misma Corte Nacional, es decir, no es que llega a la mano de los correístas y nosotros metemos mano en la justicia, no. Y en ese contexto acá tampoco. Hay un subrogante también puesto por el transitorio bajo el mismo concurso que asume las veces. No es que se cambian los procesos ni nada por el estilo. Si ese fuera el caso y el juicio político sobre ese escenario fuera una especie de mecanismo de presión, entonces el compañero Jorge Glass no debería estar detenido donde está. Oiga, pero ¿no es lo mismo que sea Diana Salazar la fiscal que el señor Toainga, o sí? A mi criterio sí, porque han actuado en conjunto, han tomado decisiones en conjunto, han mantenido el mismo equipo en los tiempos que ha subrogado, y son ambos designados por el transitorio. No es que la Revolución Ciudadana tenía algo que ver con el señor Trujillo, pues por el contrario, siempre mantuvimos las distancias y las diferencias. Hay una cadena de reemplazos, no es que la Asamblea decide por dominación quién es el siguiente fiscal, no, en lo absoluto. Pero de allí, este control político, insisto, no tiene que tomarse como un espacio de persecución, primero porque al menos, vuelvo y me pongo de esta orilla, no somos iguales. Si es que hay un criterio de persecución desde ese lado ideológico, con nosotros no cuenten, conmigo tampoco, pero de allí me parece que este proceso de fiscalización no puede ni satanizarse, ni este ni ninguno, porque entonces este sí, pero otros no, ¿no? ¿Cuánto pesó la comparecencia de la doctora Diana Salazar a la Comisión de Fiscalización y este hecho de querer que existe un careo con el ex legislador Ronnie Aliaga, que provocó un incidente prácticamente, abandonar la sesión la fiscal y problemas para la presidenta de la Comisión de Fiscalización? Desconozco si influyó en algo en esta decisión. Lo que sí puedo darle fe, conforme los documentos que he revisado, es que hasta ese día se entendía el reposo médico de la certificación que eleva el pedido y la consulta al procurador. Esta información llegó al CAL, es decir, un informe detallado que le pedía a la fiscal considerar al presidente de la Asamblea su estado de gestación, y de acuerdo al certificado médico corrían 14 días de reposo absoluto, y el día de la comparecencia en la Comisión de Fiscalización aún estaba dentro de los plazos del reposo. Hago esta pregunta porque, en efecto, estamos precautelando la integridad de una madre gestante, por supuesto, pero que se aplique, pues. Si hay un certificado, si hay un riesgo, allí está. O sea, ¿qué pasó en la comisión? Desconozco, yo no estuve. Usted dice no debió haber asistido a la No, me refiero a que desconozco si en la comisión pudo haberse sentido incómodo o no. Yo no estuve ahí, entonces mal haría en decirle sí, ¿no? Pero lo que sí digo es que... Evidente, usted vio las claro, pero lo que digo, a lo que me refiero es que si es que un certificado decanta en la suspensión del juicio, en la consulta a la Procuraduría, en sesión del CAL, en resolución del CAL, y justo en ese lapso de periodo de reposo, también la señora fiscal estuvo en la Asamblea, al menos me permito dudar. Y con esto no quiero decir que cuestione el ejercicio de su maternidad, en absoluto. Al contrario, tenemos que ser muy rigurosos también, porque estamos sentando un precedente. Ya. Entonces, más adelante se presenta el juicio político, está presentado a la exministra de Energía, a la señora Arrobo. Ella también puede presentar un certificado que tiene un embarazo de riesgo. ¿Y cómo la vamos a fiscalizar? Este precedente que se sienta no puede venir de la mano desde un tema tan delicado. Y hay un precedente en este caso. Pero, ¿fue, digamos, un accionar equivocado el que hicieron en la Comisión de Fiscalización? Eso le corresponde responder a su presidenta. Yo lo que conozco del procedimiento parlamentario... pero ustedes son bloque. Pues, yo desconocí este tema. ¿Les afecta o no les afecta en este ámbito? Más bien me parece que no lo debemos reducir a eso, sino más bien a saber el procedimiento parlamentario que estamos obligados a cumplir todos. En efecto, se tienen que anunciar las comisiones generales, pero también se pueden pedir en el curso de las sesiones. Eso, digamos, queda claro. Ahora, hasta donde tengo entendido, el pedido de esta Comisión General vino de la mano con información respecto al cambio del tipo de delito en el caso encuentro que se estaba analizando ese día. Más no sé, porque es lo que públicamente se ha conocido. Yo no he hablado de esto con la presidenta de la Comisión de Fiscalización, porque tampoco hablo con ella de lo que pasa en mi comisión, ¿no es cierto? Son espacios distintos. Pero de allí, lo que vino después, la exposición a la presidenta, a los integrantes de la comisión, el lavado de manos de otros, que en temas cruciales también se salieron de la comisión. Yo sí me acuerdo que los 5 legisladores que se levantaron de la mesa ese día también lo hicieron con Santos Alvit. Cuando había que calificar el juicio a él en su momento, se salieron de la comisión.
Se pararon a un lado y la comisión se quedó sin quórum. Entonces, si vamos a medir a todos con la misma vara, que la actuación sea respetando el procedimiento parlamentario, todos. O es que solo los correístas y los demás no, o es que solo los de gobierno y los demás no, no, pues todos. Y aquí le cuento a modo de infidencia que se trataba el tema de los amotinamientos carcelarios en la Comisión de Seguridad presidida por el gobierno. Y se tomaba una decisión donde la presidenta no estuvo de acuerdo. Y le tocaba decidir como la votación con la mitad más uno. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta? Que eran 9 integrantes en la comisión y que la mitad de 9 eran 6. Entonces era la mitad más 1. La mitad de 9, 4.5, redondeando a 5 más 1, 6. Ese fue el análisis de una presidenta de una comisión legislativa. Nadie le ha entregado el estatuto, el reglamento. ¿La asambleísta Alarcón? Sí. Sí, y hay una queja ante el CAL, también ante eso que no prosperó. Entonces, ¿a dónde voy? No podemos llegar a ser asambleístas por decir yo asambleísta y nada más. Pues tengo que al menos haberme leído la ley que me rige. Bueno, pero en ese aspecto, ¿ustedes van a insistir con un juicio político o ya esto ya esto está suspendido es un momentáneamente? Caso saldado ya? No. Esto está suspendido momentáneamente, suspendido, no eliminado, no archivado, Ya. suspendido. ¿Hasta cuándo? La ¿Hasta resolución cuándo del está CAL suspendido? establece que mientras dure el riesgo, ¿no? O sea, digamos, ante el riesgo más bien dicho, ante el riesgo del proceso de gestación, se suspende el proceso. Eso significa que, y una de las cosas que hace el CAL, digamos ahí, con la mayoría que tienen, es blindar la decisión, porque para el CAL pasará a reactivar el juicio o no. Entiendo que el CAL, riguroso como debe ser, hará un seguimiento de las certificaciones médicas y demás, porque es competencia legislativa fiscalizar y no utilizar esto, insisto, únicamente en la coyuntura del momento, porque sería irresponsable con el Ya, país. pero no tienen una fecha, no tienen No, un tiempo determinado. no de momento, Esto porque puede pasar, el embarazo de alto riesgo puede durar hasta, por eso es hasta que, el final del claro, embarazo. por eso pues. es que yo hago mención en que el CAL debe dar seguimiento, para que su decisión se respete. Porque si es que nos vamos a términos, digamos, no soy doctora, pero puede haber un periodo de tiempo corto, más largo, ojalá no pase nada, digamos, es mi deseo que no pase nada, que haya un feliz término porque es una decisión personal, pero el CAL, riguroso de su decisión y de que incluso tuvo un criterio de procurador que es vinculante, debería al menos dar un seguimiento para la propia tranquilidad de los integrantes del CAL. ¿Qué puede pasar? La señora ministra fiscal va a seguir trabajando, ¿no? Ella ha dicho que su actividad se mantiene, es una actividad estresante y toda esa cuestión es complicada. ¿Qué va a pasar con los temas que se están analizando en este momento? Ahorita lo que le toca a la comisión es abocar conocimiento del siguiente proceso, que es de los ex magistrados, ex vocales del Consejo de la Judicatura, es Wilman Terán y alguien más. Que están presos, ¿no? Sí, que están detenidos ahora, y posteriormente a eso me parece que hay 3 procesos de Ya. juicio político más. Entonces tiene que seguir el curso cronológico hasta que El se... exministro del Interior, Juan Zapata. Ese ya se terminó en la comisión. Ahorita deberíamos del Pleno conocer el informe la semana que viene. Claro, pero él argumenta de que no fue notificado en Venga, el tiempo, ¿no? Ya del tema de la comisión no desconozco esas particularidades, pero lo que sí digo es que este se suspende, pero los demás vienen Oiga, en cola. pero en el segundo, digamos, el segundo juicio que fue presentado igual está suspendido. Claro, No, se no hay suspende. cómo tramitar tampoco eso. No. Ahí hay una diferencia porque ese ni siquiera ha llegado al CAL. Entonces no entendería bien en este momento cómo operan los tiempos en ese sentido, porque tiene que pasar por la calificación del CAL. Y ese es un proceso de procedimiento parlamentario. Ese, a diferencia del que yo presenté, no estaba calificado todavía. Entonces, no sé si aplica la misma normativa o si pasa pues algo más. Esa parte la desconozco porque, insisto, aún no estaba calificado ni en conocimiento del CAL, ni se había remitido a la UTL. Hay tanto sobresalto en el ámbito político, el señor Jean Topic, igual que parecía que iba a ser candidato, dice que no va a ser candidato en este caso. La señora doctora Diana Salazar tampoco dice que va a ser candidata. ¿Qué pasaría si en esa instancia aparece como candidata la doctora Salazar? Ha dicho públicamente que no. Digamos, si es que, ¿qué pasaría? Tendría que renunciar hacia agosto para que pueda inscribir la candidatura. Como cualquier funcionario que no va a su mismo cargo. 6 meses antes. En el caso de los asambleístas del presidente es durante licencia sin remuneración el tiempo que dura la campaña política. En el caso de quienes no van al mismo cargo tiene otro procedimiento, pero allí tendrán que preguntarse los que están en la misma orilla ideológica qué pasa. Nosotros no estamos en la misma orilla ideológica claramente y seguiremos con nuestro propio proceso político, pero allí tendrán que entre cercanos preguntarse un poco qué van a hacer. ¿Qué va a pasar con sus compañeras en caso de que haya alguna sanción, en este caso a la asambleísta Pamela Aguirre? Tengo entendido que el del CAL se archivó. ¿Por qué? Y eso me parece que era lo pertinente en términos de procedimiento. A mí siempre me va a escuchar referirme al procedimiento. ¿Por qué era pertinente que se archive? Porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece como sanciones administrativas leves, graves o muy graves aquellas que suceden impases entre legisladores.
Y ya hubo un antecedente. A Gisela Molina la sancionaron por un impasse con Victoria de Sintonio en su comisión. Es decir, entre ambas hubo un impasse y se elevó una sanción, que fue de 30 días. Acá no era el caso. Era una compareciente y que se asumió un escenario en contra de la presidenta de la comisión. Pero no eran dos asambleístas pero el presidente de la asamblea dijo que era un tema gravísimo, pues. Lo que había... El presidente de la asamblea puede tener cualquier criterio. A mi criterio particular, y esto lo digo con todo el respeto, debería omitir un criterio personal cuando es el titular de una institución, pero su criterio no debe estar jamás por encima de la ley orgánica de la función legislativa. Y la ley establece que cuando hay un impasse entre legisladores que puede elevarse los niveles de confrontación y, en fin, puede llevar a haber una sanción. Eso dice la ley orgánica de la función legislativa. Bajo ese contexto, a mi criterio estaba bien que se archive esa queja. ¿Que pueden venir más? Por supuesto, y habrá que encarar los espacios como correspondan, pero que no se utilice una comisión, que es muy importante, porque además siempre lo hacen recordando a Fernando Villavicencio, recordando a los anteriores presidentes. Yo también les puedo hacer recuerdos de lo que hacía la oposición en su momento. Cuando Doris Oris era presidenta de la Comisión de Fiscalización, en el tiempo de la tradición de Moreno, la oposición no fue nunca. Ah, sí, no le daban quórum. Entonces, si van a usar cualquier comisión a conveniencia, a modo de plastilina, la asamblea no es para eso. Precisamente en ese aspecto, vea que tuvimos unos meses quizás de una luna de miel, en este caso, teníamos una mayoría que le aprobó. ¿Cuántas leyes le aprobaron al presidente? Por supuesto, pero fueron aprobadas no como llegaron, absolutamente mejoradas. No, desde luego, pero sí, salieron. Claro, es que además había que entender algo. En consenso y con una gran votación. Claro, pero había que entender algo. En ese momento no solo el país, sino la crisis que estamos viviendo escalaba a otros niveles. Se necesitaba al menos un mínimo de madurez política para decir, ok, nosotros no vamos a renunciar a nuestras posturas ideológicas, pero hay temas urgentes como la seguridad. Esta madurez política se termina a raíz del ex vicepresidente Jorge Glass, a mí me parece, el allanamiento a la Embajada de México. Eso me parece que es lo más grave. ¿Y sabe hacia dónde voy con este criterio? No estoy haciendo de menos el tema del vicepresidente Glass, al contrario, elevo mi preocupación pública porque su condición de salud es muy delicada, sus medicamentos no han sido recibidos como corresponde, está en una huelga de hambre, por lo tanto se merma más su condición física y su condición médica. Él tiene una enfermedad degenerativa que merece un tratamiento distinto, que en la cárcel donde está no lo están dando como corresponde, pero ¿hacia dónde puede llegar un gobierno o qué es capaz de hacer un gobierno que no irrespeta por nada ni siquiera una convención internacional que viene de décadas atrás y que ni siquiera Lenín Moreno en el peor de sus momentos fue capaz de irrumpir, que es la Convención de Viena? Y se han dado las vueltas para tratar de justificar las cosas cuando hay varios criterios respecto de las mismas interpretativas de la Corte Internacional de Justicia respecto a que es inviolable la Convención de Viena, el espacio territorial extranjero en suelo nacional, es decir, ¿hacia dónde llega un gobierno? Claro, ¿no? Nosotros decidimos el tema de la oposición cuando nos damos cuenta que es un gobierno capaz de todo, que ya tiene todas las herramientas que en teoría necesitaba para llevar adelante el tema, y ahora no lo hace. Es que le tocaron al ex vicepresidente, pues entonces ahí ustedes se dan cuenta de esta situación, de que este gobierno es capaz de todo. Digamos que no era el vicepresidente, sino Pepito Pérez. Es un ciudadano a quien se le concedió el derecho del asilo porque se consideraba que su vida estaba en riesgo, el que sea. Eso justamente del marco normativo internacional, no ver la persona, sino su condición humana. Y por lo tanto había que respetar la concesión del asilo. Si el gobierno venía en caída o en declive, no tiene nada que ver con la concesión de asilo, pues es por sus propias faltas. Si la misma ministra, que es mexicana de nacimiento, sale a justificar la irrupción de su suelo, ¿qué podemos esperar nosotros, ecuatorianos, de un gobierno que no es capaz ni de respetar esos mínimos parámetros de comportamiento colectivo? En ese marco, ¿qué es lo que puede pasar ahora en la Asamblea? ¿Se está estructurando una nueva mayoría? En el CAL se puede evidenciar que hay una nueva mayoría en este caso. Y como yo decía en una intervención última, Osvaldo, hay una especie de decisión de adquirir asambleístas, y digo adquirirlos porque, oh casualidad, aparece en la bancada de gobierno. Yo hacía un parafraseo. Hay algunos asambleístas del bloque de la Revolución. Sí, por supuesto, ¿no? y lo digo con toda claridad. Yo hacía un parafraseo en el Pleno hace unos días sobre el análisis justamente de estos camisetazos y de estos temas. Y les decía, en el periodo pasado, a la bancada del Social Cristiano le quitaron a un asambleísta a la bancada de gobierno. Y ellos en un comunicado decían acertadamente: el asambleísta adquirido fulano de tal. Porque en efecto no es pues ideológicamente porque no comparto la decisión de mi bancada o algo por el estilo, no, se van porque hay algún interés de por medio. Y cuando ya firman comunicados con otra bancada a modo de
demostración de lealtad, de confianza o lo que fuere, no solo están traicionando a su partido político, porque en todo caso es el vehículo para llegar, están traicionando el plan de trabajo que firmaron, que le presentaron al CNE, por el que el CNE dio recursos para la campaña. Eso están haciendo, eso es lo de fondo. Entonces, si es que esta reconfiguración viene de la mano con el gobierno, irse llevando asambleístas a modo de oferta, entonces están para eso, para conformar mayorías coyunturales y salirse con la de ellos. Me parece que no es lo responsable. ¿Usted ve que va a haber una mayoría coyuntural? Creería que no, porque, digamos, hay una posición, digamos, de frente con Construye. Digamos, tienen una disputa ahí entre el gobierno y Construye. Ha dado viabilidad a algunos. Pero me refiero a que el día de hoy se ha minado bastante, entiendo, la relación entre el gobierno y Construye desde que han señalado a sus legisladores y tal. Bueno, dicen que no es un movimiento inexistente este momento, ¿no? Construye. Pero me refiero a que se ha venido minando la relación entre ambos. No sé si el Partido Social Cristiano está en condición de ceder. El presidente del Partido Social Cristiano ha dicho que más bien están distantes del gobierno. Digo, no sé, traslado lo que oficialmente se ha dicho. Puedo responder por mi bancada, eso sí, estamos al día de hoy, los 48 que somos, bueno, 47 porque el compañero Patricio Chávez sigue inhabilitado, pero los que somos, digamos, estamos en una posición no solo de sostener lo que le presentamos al país, ¿Han perdido 5 sino además de... o 4 asambleístas en este caso? En este último lapso, 3, más Ferdinand Álvarez, 4. 4 asambleístas. ¿Qué se puede desprender de la consolidación del bloque de la Revolución Ciudadana? Se habla de que podría haber otros sobresaltos, de que podrían salir más asambleístas. Yo espero que no, y espero que no porque me parece que el escarnio público de los que se fueron ha sido bastante claro como para arriesgarse a algo por el estilo. Al menos lo hablaré esta vez nuevamente por mí, no tengo más tranquilidad o mayor tranquilidad que regresar a mi territorio y ver a la misma gente que le pedí el apoyo diciéndole que lo estoy haciendo conforme ellos me lo encargaron. Me parecería, digamos, además irresponsable en el momento que vive el país sumarse a una bancada de un gobierno inexistente, de un gobierno sin rumbo, sin oxígeno, sin horizonte, sin proyecto de país, sin plan, sin nada. Entonces le digo, me parecería que no. Pero ese gobierno lo apoyaron ustedes, ¿no? Por eso le decía lo de las leyes. Pero si pasamos a segunda vuelta por nuestra cuenta. No le apoyamos al gobierno. La instalación de la asamblea, que es distinto, por supuesto que viene de una cohesión, porque además somos la bancada más grande. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer con este paquete de leyes que ya envió el presidente de la Respetar República? el mandato popular. Respetar a rajatabla el mandato popular, que es lo que se nos ordenó en las urnas, y posteriormente a eso, a mi criterio... Pero su función como legisladores es ver, pues, a ver qué claro, pasa pero con es que ese las reformas paquete. al Código Penal ya se hicieron. ¿Pueden ustedes aportar en algo en este caso? Claro, por supuesto. Dentro con el trabajo, del contexto del análisis. Sí, indiscutiblemente, con el trabajo que se hizo en la Comisión de Justicia. Las mismas reformas que se trataron en la consulta ya las aprobó la Comisión de Justicia, el COIP. Entonces, si la intención de las bancadas es agilitar las cosas, lo que corresponde es que esas mismas reformas que se trataron, la Comisión de Justicia las derive a la Comisión Ocasional, que entiendo es lo que se va a crear, y que se adelante el tiempo. Nosotros ya trabajamos en estas reformas y adicionalmente... ¿No habrá intencionalidad de este tema no, es que no se puede, buscar además. una revisión no se de puede, las además. sentencias, ese tipo de cosas? No se puede además porque el mandato popular es claro. Aumentar las penas en delitos de secuestro extorsivo, de sicariato, de robo y una serie de escenarios más, de eliminar beneficios penitenciarios del otro escenario adicional, y eso fue lo que dice el mandato popular. Sobre el respaldo de las Fuerzas Armadas a la policía ya lo aprobamos previamente y ya pasó el filtro de la consulta. Entonces el mandato popular es claro y entiendo también que por eso el tiempo de la Comisión Ocasional no dilatará mayormente porque es claro lo que dice tanto la consulta como los anexos. Esa comisión especial? Cuando se mostró la intención de la Comisión Ocasional, nosotros planteamos que venga de la mano con las bancadas establecidas al arranque de este periodo, ni más ni menos. ¿Cuáles serían estas? Un representante del gobierno, alguien de Construye, alguien del Partido Social Cristiano, alguien de la Revolución Ciudadana y alguien por los independientes. ¿Cómo decidan los independientes? No es problema de las bancadas consolidadas. Y cómo, digamos, decanten las diferencias de Construye y demás, pues es también responsabilidad de ellos, ¿no? Si es que esa era la vía. La otra vía es a las comisiones que ya existen. La Comisión de Justicia debate el COIP, reforma el COIP. La Comisión de Garantías tiene su propia tarea. Existe incluso una comisión de enmiendas que, si bien toma un lapso de tiempo, podría ser, digamos, nuevamente esta la vía. Pero en vista que viene de la mano con una decisión política, lo que corresponde es que se conforme de esta manera, que no haya mayores diferencias, de ya que cada bancada subsane su delegado. No van a tener mayor sobresalto, digamos, en este caso. Yo creería que no, y me parece que el mandato popular está por sobre cualquier sobresalto que pueda haber. Ya, entonces se van a aprobar. Sí, es lo más probable. No sé si tal cual ha enviado el presidente. No, obviamente hay que revisar. Eso es indiscutible porque cosas que ha hecho el presidente antes han venido
mal hechas. Es decir, el tema de la ley esta de los apagones era una vergüenza de la ley con el debido respeto, y por eso es que tuvimos no solo que entrar a reformar, reformándola. Pero esa ley, claro, reformándola. Si no era por la Revolución Ciudadana, no se declaraba en emergencia los estamos con la crisis de energía eléctrica, ¿no ha pasado? Claro, es que la ley por sí sola no funciona, pues. La ley por sí sola no cambia la situación si no hay reglamento, si no hay presupuesto. La ley, por ejemplo, la del tema de los apagones, establece que los proyectos hidro y termoeléctricos son de prioridad nacional. Es casi una declaratoria de emergencia. Había que entrar a intervenirlos ya, no lo hicieron. Ya la ley está. Ojalá por ley pudiéramos ordenar que intervenga. No lo podemos hacer, lamentablemente. Entonces, en el marco de nuestras responsabilidades de construcción de la ley, hemos aportado lo mejor que hemos podido y hemos dicho que no a aquello que no estamos de acuerdo. Pero una ley por sí sola, lamentablemente, no basta, porque entonces, con las reformas de la consulta, cambiamos el Código Penal y en el mejor de los escenarios deberíamos al día siguiente tener menos robos y eso lamentablemente no va a pasar. ¿Vamos a tener una asamblea que va a trabajar normalmente? ¿Esta semana? No, de aquí en adelante, pues tomando en cuenta que estamos prácticamente en una etapa electoral, quizás, ¿no? Yo creo que sí. Vea que hay sectores que ya están definiendo candidatos, o Unidad Popular ha dicho que define ya un candidato. ¿Qué puede suceder en ese sentido? No, yo creo que sí. ¿Con la Revolución Ciudadana van a trabajar tranquilamente? Claro, la Revolución Ciudadana no confunde el espacio de la bancada con el espacio del movimiento. El movimiento tiene un buró, tiene una directiva, tiene una presidenta que lleva adelante temas territoriales y que es su competencia. Esta bancada tiene una coordinación, una línea política y un plan de trabajo, y entonces no hay que mezclar las cosas. Quienes asuman la candidatura a la reelección o la asumamos, tendremos que anticiparnos para el tiempo que no podremos. Desconozco, eso ya es una decisión, digamos, más allá del movimiento. En este momento actual está pero hemos visto proceso... que usted es de las más coherentes en su accionar en la Asamblea Nacional, ¿no? Gracias, pero yo también soy militante y la militancia decanta hacia donde me encargue cualquier tarea. Pero a la interna de la organización política lo que está pasando es que hay una designación de directivas a nivel nacional en este momento que decantará después en primarias internas y demás. Entonces, eso de nuestra parte. ¿Qué haremos? Ser una oposición, por supuesto, pero no la que tuvimos siendo gobierno, Osvaldo. Nosotros tuvimos una oposición que si el presidente Correa decía es de día, decían ellos es de noche, por oponerse, no por un criterio, por un papel, porque no coincidían las cifras, no. Pero y eso es algo que pero no ahí haremos. tenían ustedes una mayoría absoluta. Pero había una oposición que tenía los medios. Llegaron a 100 asambleístas. Claro, pero había una oposición que tenía los medios y la narrativa. Y en realidad, en aportes per se, ninguno. Pero voy a que no era la oposición únicamente en la Asamblea, era la oposición política. Nosotros somos una oposición política entendiendo que el gobierno es un adversario, no un enemigo, y entendiendo que la política, las diferencias son necesarias. Si no, pues no habría democracia si en estas diferencias no fueran necesarias. ¿Qué va a pasar con el futuro en el ámbito electoral? Digamos, tomamos en cuenta que la revolución continúa siendo una fuerza política importantísima en el país, ¿no? Tienen un alto porcentaje, popularidad del expresidente Correa. ¿Qué es lo que va a pasar en este ámbito, tomando en cuenta que el presidente Correa no va a venir, pues, ¿no? En este caso? Sí, afortunadamente también el trabajo de nuestros compañeros en territorio ha sido muy bueno, entiéndase, alcaldes y prefectos, en medio de lo complicado del momento, han logrado trabajar en conjunto. Fue de una gran satisfacción, por ejemplo, ver cómo la prefecta de Guayas con el prefecto de Azuay lograron cohesionarse para dotar de camionetas y que haya una ruta segura entre ambas provincias, así como la activación reciente de cámaras en la autopista Rumiñahui y la entrega de infraestructura de los diferentes espacios en Quito. Me parece que nuestros representantes a nivel territorial han hecho un buen trabajo, y en ese contexto también permite que se solidifique una credibilidad alrededor del esos proyecto. Representantes como que algunos están queriéndose ir, pues. Pero es que diferencias internas ha habido siempre. El alcalde de Guayaquil, por ejemplo. Diferencias internas ha habido siempre. Yo particularmente he tenido que demostrar varias veces mis diferencias internas. Puede decantarse por otro movimiento. Digamos, entiendo que su defensa es porque no es adherente formal, no está registrado, pero insisto que a la interna siempre ha habido diferencias. Cuando se tratan temas alrededor de las mujeres y los derechos de las mujeres, yo soy la primera en marcar las diferencias, porque pienso distinto a otros compañeros del interior. Pero eso no me hace salirme del movimiento. La prefecta de Guayas. Compañera valiosa. Claro, compañera valiosa, que además estuvo este fin de semana haciendo una exposición de Guayas en la mitad del mundo con la compañera Paula Pavón, compañeras valiosas también, por supuesto. Lo que quiero decir es que estas diferencias internas no deberían estar satanizadas, porque yo le apuesto que hay diferencias internas en todo lado.
Y estas diferencias internas que quieren mostrarse como problemas, en realidad son diferencias de pensamiento. El tema es de que son visibles, pues de pronto. Por supuesto, y justamente de ahí se aprovecha. Pueden ser presidenciables, pueden ser candidatizables. Esa es la diferencia con otras organizaciones políticas. Tenemos muchos cuadros. ¿Ah, sí? Por supuesto, muchos cuadros para destacarse a nivel nacional, por supuesto. Yo misma, no me da la edad todavía. Para la Ya tengo 32 años todavía. Pueden reformar como quería hacer la reforma el presidente del Servicio Exterior, pues, para que puedan ser embajadores a los 30 años. Pero hay precandidatos, nombres. No, de momento no. De momento no, y si los maneja el buró político, pues es su responsabilidad, presidiendo el partido y haciéndolo bien. Pero no es digamos. Ninguno es candidato al día de hoy, ni nosotros como asambleístas. Nadie es candidato al día de hoy porque hay una democracia interna que está en curso. Entiéndase, dentro de la estructura del partido. ¿Cuándo van a tener esta convención? ¿En agosto? No, en este momento lo que se viene este fin de semana son los procesos de democracias internas de las provincias, es decir, de decisiones de democracias internas, de quién es el director provincial, etcétera, y también en el caso de los distritos nuestros, quién por distrito, ¿no? En el caso de Pichincha somos 4 distritos. Pasa eso y tiene que haber una convocatoria, sí, a Convención Nacional y allí determinar algunos escenarios. Pero al día de hoy, en esta entrevista que estamos haciendo, nadie es candidato, ni precandidato, ni nada. ¿Algún nombre que usted de pronto lo tenga ahí flotando? Varios, pero me parece que deben pensarse al menos en 2 o 3 ejes importantes. Uno, fortaleza del tema de la seguridad. Digamos, un manejo adecuado del tema de la seguridad, que es fundamental. El eje de la campaña. No necesariamente, porque venderle el tema de la solución de la seguridad a la gente sin una solución real sería irresponsable. Tiene que haber un especialista. ¿Es lo que pasó en este momento? Por supuesto, tiene que haber un especialista que entienda de política pública, que entienda de manejo de los recursos. ¿Le digo un nombre? ¿Me da un nombre? ¿O le digo un nombre? No me atrevo a dar un nombre, pero me parece que ese debería ser una de las diferencias del día de hoy. Por ejemplo, Diego Borja. Fue economista, compañero nuestro, sí, valiosos. Es que además, esa es una de las cosas que demostró el alcalde de Quito también. Hay un equipo especializado en áreas. Yo, por ejemplo, siempre tengo presentes los criterios en materia de seguridad de Gustavo Yalc. Siempre. Así como los criterios de materia económica de Fausto Herrera, por ejemplo. Gustavo Yalc podría ser un precandidato. No, me parece que es un gran compañero, parte del equipo. Económicamente hablando, Fausto Herrera tiene claro el tema. Andrés Arauz lo propio. Pero en materia de derechos humanos. Andrés Arauz se fue, pues. No, Andrés es el secretario ejecutivo del partido. No es que ya buscó otro rumbo. Andrés Arauz es el secretario ejecutivo de nuestro movimiento. Hay temas de derechos humanos, por ejemplo, que los manejamos un sector también de la organización. Hay temas de educación que lo maneja otro sector de la organización. Entonces, me parece que hay que confluir una serie de escenarios adicionales donde la decisión también recaiga sobre cambiar en serio la realidad de lo que estamos viviendo. Caso contrario, vamos a seguir sumando muertos y eso es ¿Debería ser un candidato mujer o hombre? Yo siempre voy a defender porque sean mujeres, porque seamos mujeres las que encabecen listas, porque seamos mujeres las que estemos arriba en la presidencia, porque seamos mujeres las que estemos en la Corte Nacional. Es decir, que hay una visión de género en este sentido. Y ojalá fuera un escenario tener una mujer presidenta, pero insisto, no me puedo adelantar a lo que no está en mis manos. ¿Se sienten fuertes, fortalecidos o han tenido algún efecto este tema de la situación política por la que estamos pasando? No, el trabajo territorial siempre nos da una fortaleza. Siempre nos da una fortaleza el trabajo territorial, a diferencia de otras estructuras políticas. Nosotros sí tenemos una estructura territorial, pero en más se evaluará también, porque si en algo yo estoy de acuerdo con varias personas que hacen un análisis político, no solo aquí, sino a nivel regional, es porque figuras como Milei, por ejemplo, sin tener nada de lo que tradicionalmente se conocía, entiéndase partido, militancia, estructuras a nivel nacional, etcétera, es presidente. Algo no estamos viendo, y me parece que ese también es un reto, al menos de mi generación. Entender la profundidad sociológica sobre hacia dónde están las expectativas, por qué las redes sociales se vuelven determinantes cuando son tan vacías. Me parece que eso también debería pero tienen que hacer un análisis, porque claro, no están llegando, llegan hasta la segunda vuelta y ahí se mueren. Pues, por supuesto, porque además no se le puede mentir así a la gente. A los jóvenes que fueron un grupo importante de votantes de Novoa, le mintieron de frente. A propósito de Milei, tremendo problema con España, ¿no? Que tiene en este momento Milei. Bastante parecido al problema de Ecuador con México. Es decir, por las, digamos, incoherencias, por las exabruptos de los gobernantes, echan al tacho de la basura relaciones diplomáticas Una históricas. última cosita le quería preguntar, asambleístas. Usted es una mujer defensora de los derechos de las mujeres. ¿Qué piensa de lo que está pasando con la vicepresidenta Abad? Ponía en mis redes sociales, Osvaldo, que estoy en las antípodas ideológicas, es decir, yo jamás me negaré a la existencia de la violencia de género y demás, pero es irresponsable con la democracia, no siquiera con el escenario político del gobierno, sino con la democracia y con la Constitución, que se pisotee de esa forma a alguien que fue electa también por voto popular.
No se pueden las diferencias del gobierno, que de acuerdo a una entrevista que ha dado la vicepresidenta, empiezan desde la segunda vuelta y haciendo gobierno. No debe utilizarse un espacio tan importante como la vicepresidencia, que es la segunda a bordo, para no solo arriesgarla en una situación de riesgo, sino además echar digamos, al traste lo que hace un vicepresidente. El vicepresidente asume roles o sociales o productivos que el vicepresidente o lo que fuera. a veces es una figura decorativa, hace lo que, no hace lo que le encarga el presidente. No, pero no eso debería. Dice la Constitución. Pero a la final es un binomio y la gente votó por dos. Y no puede el presidente pensar que su voto es válido y el de la vicepresidenta. ¿Usted ¿no? ve que le están atosigando para que renuncie? Sí, y además me da la impresión, y además me parece por demás burlesco, que nuevamente un consejero de Participación Ciudadana, el mismo que pretendió destituir al alcalde de Quito, ahora otra vez se encuentre problemas de hace candidaturas atrás, de dos personas más y ella, para llevar adelante un proceso ante el TSE. Me parece que eso no es responsable, insisto, porque el primero que debería estar enjuiciado en el TSE se llama Daniel Noboa por haber hecho campaña por la consulta y por haber hecho campaña todo este tiempo. Eso también es motivo de sanción, pero eso no está en el debate. Es un tema selectivo, digamos, en este caso. Y utilizando a quienes se prestan para eso, a quienes no conocen de límites, ¿no? Como lamentablemente es el caso de este consejero. ¿Cómo terminará este tema? Ojalá me equivoque, pero el TSE no debería prestarse para eso. Insisto, ojalá me equivoque. Veo un escenario difícil, pero me parece que los votantes de ese binomio también deberían ser los primeros que reclamen, porque ellos votaron por dos personas. Y si yo puedo dar fe de algo, es que el día de la posesión del binomio presidencial, gran sector de los asistentes en la Asamblea Nacional respaldaban a la vicepresidenta. Y a ellos tendrán que darle respuestas. Asambleísta, agradecido por Gracias su presencia, a muy amable. La asambleísta Gisela Garzón del Bloque de la Revolución Ciudadana, aquí en este diálogo abierto que hemos tenido en la programación de Frente al Personaje. No se olviden que nos están ubicando en las plataformas de Global Opinion, en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Este programa igualmente los fines de semana los puede usted escuchar, los puede mirar en Radio Metropolitana 1240 AM y en Facebook por Pasión TV en digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos también gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás que son personalizados con la mejor calidad y puntualidad en la entrega. Ya les decía, quieren unas salas bonitas, vayan a Son Ideas. Y también gracias a Rappi Frenos, Professional Brake Service, si tiene alguna situación con su vehículo en materia de frenos, vayan para allá. Volveremos en las próximas horas con nuevos temas, nuevos personajes aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden, suscríbanse al canal, denos sus likes, sus comentarios son importantes para seguir haciendo periodismo responsable. Felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.